Te damos la bienvenida a nuestro canal Documentales Interesantes. La Glassnode, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. Escribe orgulloso en los comentarios abajo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita. El año de 1992 fue uno muy complejo en la historia venezolana. Acaecen en ese mismo año dos intentos de golpe de Estado, dos rebeliones cívico-militares, como las llamaron sus autores, que se hicieron sentir en el país el 4 de febrero la primera y el 27 de noviembre la segunda. Pero lo que tal vez nadie imaginaba es que durante ese segundo alzamiento de noviembre, mientras los aviones Broncos se batían en duelo por los aires de Caracas, en paralelo se desataría una tragedia en las sombras. Esa misma madrugada, bajo circunstancias no aclaradas hasta el día de hoy, numerosos presos de un famoso penal de la capital del país empiezan a salir de sus celdas en un aparente motín, evento que se transformaría en una fatal matanza que pasaría a la posteridad como la masacre del Retén de Katia, un centro penitenciario al oeste de Caracas que en las inmediaciones de aquella intentona militar terminó siendo testigo de una traumática historia que abriría grandes interrogantes a la nación. Acompáñanos a conocer la historia de lo que sucedió en el Retén de Katia aquella madrugada y mañana del 27 de noviembre de 1992, así como los misterios que persisten al respecto. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Para entender aquellos hechos en Katia que conmocionaron la psique venezolana en aquel entonces, hay que desmenuzar el agitado contexto histórico de aquella Venezuela. En 1992, Venezuela venía en franco deterioro. La nación que en los años 60 y 70 se presentaba como una vitrina democrática y próspera en una región repleta de dictaduras, tenía ahora tiempo hundiéndose en problemas de pobreza, endeudamiento, inflación, violencia y caos político. Los años dorados de la llamada Venezuela Saudita de Carlos Andrés Pérez habían quedado en el pasado y Venezuela no era ya el millonario de América, como se solía decir en el exterior. Los ingresos petroleros financiaron un Estado y una economía con cada vez más cargas, gastos y compromisos que con el tiempo serían incapaces de sostener, mientras que la maquinaria de los partidos y las élites político-empresariales empezaban a incurrir con más frecuencia en escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos. En este sentido, durante los años 80, el aparato económico de la democracia petrolera se va viniendo abajo. Las respuestas de gobiernos como el de Luis Herrera Campins y el de Jaime Lucinchi son insuficientes para estabilizar la economía, cada vez más desajustada. Controles de cambio, congelación de precios, devaluaciones y negociaciones infructuosas de la deuda externa agudizan consigo una grave crisis económica que se hace sentir mediante la escasez de productos básicos, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento desmedido de la pobreza. Es aquí cuando en las elecciones de 1988 Carlos Andrés Pérez es elegido como presidente por segunda vez en un país muy distinto al que le tocó gobernar en la década de los 70. El nuevo gobierno emprende una serie de reformas económicas y políticas que reciben el nombre del Gran Viraje o el paquetazo según sus detractores. Este programa tenía como principal objetivo liberalizar y estabilizar la economía del país bajo los parámetros del Fondo Monetario Internacional.
Y la respuesta frente a este programa no se hizo esperar, con un estallido social además aupado por las organizaciones enemigas del gobierno de Carlos Andrés, con una serie de disturbios que luego serían llamados como el Caracazo, iniciándose el 27 de febrero de 1989. Era el inicio de una guerra contra Carlos Andrés Pérez y el sistema bipartidista de parte no solo de amplios sectores de la población, sino también de importantes grupos políticos y económicos que empiezan a conspirar contra él. Y en esta atmósfera de inestabilidad y crisis se abre camino al llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, o MBR 200 por sus siglas, comandado entre otros por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, quien acaudillando un puñado de militares intenta tomar el poder mediante un violento golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. El golpe o la rebelión militar fracasan a nivel bélico, pero son un éxito para la popularidad del líder de los alzados y del incipiente movimiento. Este movimiento, que a pesar de que muchos de sus cabecillas fueron inmediatamente privados de libertad, organiza en colaboración del llamado Movimiento 5 de Julio un nuevo intento de golpe de Estado previsto para la madrugada del viernes 27 de noviembre de 1992. El mismo día que, en medio de la violencia que sacudía al país, tendrán lugar los sucesos del retén de Katia. Pero antes de seguir con la historia de esta masacre, vale preguntarse cómo era el retén de Katia y en qué situación se encontraba para el 27 de noviembre de 1992. El sistema penitenciario venezolano no brillaba precisamente por su excelencia. Adolecía de una gran cantidad de males propios de las cárceles latinoamericanas, pero que además eran reflejo de la situación general de la nación. Había una fuerte sobrepoblación y hacinamiento en los principales centros de reclusión. Existían múltiples casos en estado de retraso procesal, y a pesar de las reformas como la Ley del Régimen Penitenciario de 1981, el sistema penitenciario se encontraba en un estado crítico del que el retén de Katia no escapaba. Oficialmente llamado Internado Judicial de los Flores Katia, el retén de Katia era un centro penitenciario ubicado en la parroquia Sucre al oeste de Caracas, construido durante el gobierno de Raúl Leoni e inaugurado por este en 1966. Su capacidad original contemplaba un máximo de 600 privados de libertad y fue concebida como una cárcel para los condenados por delitos comunes. No obstante, con el pasar del tiempo y con el aumento progresivo de la población y del crimen en Venezuela durante la democracia, el retén de Katia empezó, con aval de las autoridades, a albergar cualquier tipo de criminales y en cantidades que excedían su capacidad máxima. De modo que para el 27 de noviembre de 1992, fecha de la masacre, el retén de Katia albergaba la cifra de 3.618 reclusos, aun cuando su capacidad máxima eran 600 personas, como ya mencionamos. Las magnitudes y la fama que adquiría este retén hicieron que se ganara el sobrenombre del monstruo del oeste. Los reclusos vivían hacinados, rodeados de excrementos y heces, durmiendo en el suelo y apilados como cadáveres todavía vivos. En algunos pisos el agua sucia que se filtraba desde arriba cubría las piernas de los presos. En el patio del retén, la cantidad de residuos sólidos y basura era tal que esa zona recibía el nombre de barrio sucio. Y tal vez lo más significativo es que el control de la cárcel o del penal desde hace tiempo que ya no estaba en manos de los guardias o autoridades estatales, sino en manos de las bandas organizadas que allí hacían vida e imponían su ley a sangre y fuego. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y de alcohol eran parte del día a día, mientras que la violencia era omnipresente. En las dos torres de concreto que constituían la infraestructura del penal, solo sobrevivían los más fuertes y los débiles solo tenían dos opciones: someterse o morir. Las celdas diseñadas para albergar a una docena de hombres contenían hasta 50. La falta de higiene hacía que las enfermedades proliferaran. La tuberculosis, la diarrea y las infecciones cutáneas eran la norma, y la atención médica un lujo que solo pocos podían obtener. Parecía que los presos iban a aquel lugar a morir lentamente. La situación era una bomba de tiempo y el Estado no parecía saber la forma de resolverla. Así, el 27 de noviembre de 1992 fue el día en que finalmente se abrieron las pailas en el retén de Katia.
Apenas el día anterior 3 reclusos habían resultado heridos por la demolición de un muro que colapsó y los lesionó. Una muestra entre tantas del absoluto estado del centro penitenciario que estaba por experimentar uno de sus episodios más crudos. Regresemos a la madrugada del 27 de noviembre de 1992. Los miembros del movimiento 5 de julio, asociados con el partido Bandera Roja, en conjunto con elementos de la Fuerza Armada, lanzan adelante el plan trazado. A las 4:30 de la madrugada, tropas salidas de Fuerte Tiuna toman el canal de Venezolana de televisión y se hacen además con el control de las antenas repetidoras de RCTV y de Venevisión. Canales donde transmiten un mensaje pregrabado del teniente coronel encarcelado Hugo Chávez, llamando al pueblo y a la Fuerza Armada a unirse a la rebelión. Estaba en marcha la conspiración trazada. Según la versión oficial de entonces, alrededor de las 5 de la mañana, cuando se iba propagando la noticia del alzamiento militar, los presos del retén de Katia empezaron a gritar que había caído el gobierno. Y según contaron los guardias del lugar, los presos iniciaron un alboroto mientras empezaron a romper los candados de las celdas, dispuestos a escapar o iniciar un motín con cuchillos y con otras armas blancas. Mientras que según otros testimonios no aclarados todavía, los guardias fueron quienes empezaron a abrir las celdas, asegurando a la población carcelaria que estaban en libertad y supuestamente dándoles la voz de ley de fuga. Más allá de que tal vez nunca se sepa la versión exacta, lo cierto es que frente a esta compleja y peligrosa situación que se estaba desarrollando en el penal, los guardias del retén reciben la orden explícita de cerrar las puertas de las unidades administrativas, esconder las llaves y sacar las escopetas. A medida que la situación se va descontrolando más y más, con más presos saliendo de sus celdas y llamando a la fuga, el director del penal de Katia, Eloy Mora, llama a unidades de la Guardia Nacional que llegan y toman parte del control del retén. Mientras llegaban más fuerzas de seguridad del Estado, los presos intentan escapar hacia el río Guaire, cuestión que algunos logran según reseñas de la prensa, y es aquí cuando empieza la violencia. Cerca de 485 agentes de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, portando 126 armas de fuego, inician una ofensiva desde distintos puntos, disparando de forma discrecional con armas de fuego a la población carcelaria del retén. Los testimonios dicen que el clímax de la acción transcurrió durante la mañana. La misma mañana, recordemos, en que los golpistas sobrevolaban aviones Broncos por la capital de Venezuela, bombardeando el Palacio de Miraflores y la base aérea La Carlota, sumiendo el país y sobre todo Caracas en una situación de zozobra y de caos. La acción de los agentes de la policía dejaría para entonces, según cifras oficiales, 63 muertos, 53 heridos y 28 desaparecidos, aunque según cifras extraoficiales, los muertos pudieron haber superado los 100 o incluso los 200. De acuerdo con las investigaciones del cuerpo técnico de la Policía Judicial que se hicieron posteriormente, todas estas muertes sí se produjeron a consecuencia de impactos de bala, y en varias autopsias de los cadáveres quedó evidenciado que muchos de estos reclusos habían sido asesinados por la espalda o el costado. Por su parte, el intento de toma del poder de los alzados militares fracasa. Los rebeldes se rinden a eso de las 4 de la tarde, mientras la intervención al retén continúa, pues entre el 28 y el 29 de noviembre llegan 500 efectivos de la Guardia Nacional para poner punto final a la violencia dentro de la prisión. Aunque las cifras oficiales se establecieron en 63 muertos, como mencionamos anteriormente, fuentes extraoficiales como declaraciones del entonces gobernador del Distrito Federal, Antonio Ledesma, sugieren que en realidad hubo entre 100 y 200 muertos, de los que nunca se ha hablado. Explicaciones y teorías sobre los hechos del retén de Katia han surgido con los años. El mismo Ledesma argumentó, aunque sin pruebas ni evidencias sólidas, que aquellos eventos tenían estrecha relación con una estrategia de los alzados de aquel 27 de noviembre de lanzar a la calle a los más de 3.000 presos del retén de Katia para generar zozobra e incertidumbre para facilitar la consumación del golpe. Pero esto nunca ha sido probado.
Otras teorías han sugerido que los presos aprovecharon la situación del golpe y bien sea con complicidad. 1997, a las 2:55 del día, cuando el mandatario apretó el botón que accionaba los explosivos, quisieron colapsar aquel sitio que era considerado como el mismo infierno en la tierra. Sin embargo, ya para ese año, la situación del resto de los centros penitenciarios del país eran muy similares a la del ahora demolido Monstruo del Oeste. La masacre del retén de Katia fue un signo de los tiempos que vivía la nación y fue señal. Nuestro canal Documentales Interesantes. La Glassnote, transparencia, dedicado a reformas políticas y sociales. Siento como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo. La revolución de la invisibilidad. Empecemos con lo que hace al B21 realmente especial. Aquí encontrará de todo: historia, tecnología, salud, acontecimientos mundiales. Suscríbete y dale a la campanita.